Aló, Aló, Cristian. sí, ¿cómo estás, César? Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Bueno, tú estás en La Serena, yo te estaba presentando, Sí, le estaba explicando a la comunidad, a los pocos que no te deben conocer, que en el fondo tú eres un nombre en la ufología nacional desde finales de los 90. Somos generacionales, Cristian. Tú empezaste más o menos en la misma época en que yo empecé. De hecho, tú creo que también eres de la camada de Revelación. Sácame esa duda. ¿Tú escribiste en Revelación o no? ¿Alguna vez? exacto, exacto, sí. Ya, entonces Sí, somos de bueno, la... de- yo estuve como siempre ahí cercano a Revelaciones, junto con Jaime Tamayo, claro, me acuerdo siempre que estuvimos era ahí, como una dupla, eh, Jaime Tamayo y Cristian exacto, Rifo. Hicieron mucha investigación exacto, juntos, e incluso más, weón. Ustedes hicieron una patriada que no muy pocos atreven, weón. Ustedes hicieron una revista Omni propia, weón, exacto, que sí. salió, no, no Tuvimos tuvo muchos números. una revista que se llamó Omnivisión, que igual que la Omnivisión, agrupación, y alcanzamos a sacar 6 números, que fue, como dices tú, efectivamente. toda una patria, ¿no? Una locura de esos entonces, porque la revista estuvo en kiosco y era una apuesta, digamos, Oye, súper no, arriesgada en esos realmente años. los felicito, weón, te felicito, porque hicieron, se las mandaron, bueno, o sea, mira, más allá de si la revista navegó por buenas aguas, etcétera, tú sabes que el mercado chileno nunca no es muy grande Mm, para nada para que tenga intereses muy específicos. Entonces, sí, haber logrado sacar 6 números de la revista Omnivisión, yo lo encuentro que realmente fue una valentía pero increíble. Primera cosa. Y lo otro, tengo entendido que tú asesoraste el famoso álbum que sacó Salo sobre los sí, extraterrestres. Eso, cuéntame un poquito, ¿cómo se llamó ese álbum? sí, Que sí, no todos me también yo acuerdo creo que lo el nombre recuerdan. exacto, pero sí asesoré durante un tiempo a los creadores de ese álbum, con muchas de los casos que estaban presentes en el álbum, muchas de las láminas, así como Sí, dándole una asesoría, digamos, para que, porque el álbum, más allá de ser un tema coleccionable y que tenía unas figuras que eran bastante llamativas y todo, la idea de los creadores era que tuviera un trasfondo ufológico real, y que los casos que sí, se plantearan ahí tuvieran las fechas y fueran como acorde, digamos, a la casuística ovni de esos años. Así que en eso pudimos darle una mano ahí, fue una experiencia bien interesante, porque nunca en mi vida se me había ocurrido que iba a poder asesorar, digamos, un álbum. Tú sí, sabes pues. que cuando chico uno coleccionaba muchos álbumes y cosas, pero estar ahí apoyando para la creación de uno era algo distinto, así que fue una experiencia bien simpática y que mucha gente recuerda. Incluso, bueno, yo tengo por ahí un álbum también y mucha gente se acuerda de ese álbum de Salo. Así es, pues no, yo lo coleccioné, yo lo tuve, etcétera. Como te digo, lo encontré muy entretenido y fue una muy buena forma en que mucha gente se introdujo al tema OVNI. Tú actualmente estás en La Sí, Serena, amigo mío, cuéntame qué estás haciendo en La Serena y después le contamos a la gente para qué te convoqué hoy día. sí, mira, yo vivo en La Serena ya hace mucho tiempo, desde 2004. Me Ujú. vine acá a La Serena porque acá creamos un museo dedicado al fenómeno OVNI. Bueno, lamentablemente, bueno, era un museo municipal ¿Ya? del municipio de La Serena. Lamentablemente estuvo buscando alcalde y la cosa no siguió. Un Pero poco lo yo que me quedé pasó acá con porque el tú sabes que yo siempre evento. estuve como haciendo eventos y cosas acá en La Serena. Mira, Así que me quedé. aquí hay gente que ya, Felipe, por ejemplo, dice, yo todavía tengo el álbum guardado. ¿Ah? Sí, Así que hay mucha gente sí, que le hablamos del álbum de los Omni, Cementerio Inglés dice una joya ese álbum. ¿Ah? sí. Así que hay Sí, mucha es gente que un todavía álbum lo tiene. bien bonito. Está bien, no que haya estado yo participando, pero ellos se preocuparon bastante que fuera un álbum bien, como te digo, con buen contenido, con buenas láminas y todo. Así que no, mucha gente lo tiene cada vez que pueden me recuerdan, digamos, de ese trabajo, así yo feliz de haberlo hecho. Oye, así que en Así el que bueno, fondo, después del ajá, Museo OVNI acá ya, en La Serena me quedé por acá y trabajando, como tú sabes, el periodista, así que me quedé trabajando en medios de comunicación y ya. hoy día estoy
con un medio digital y además, bueno, como corresponsal del Mercurio. Así que en eso me entretengo. No, pero bien, pues bueno, bien. Oye, hoy día te convoqué para que hablaras un poquito de luces, los famosos Foo Luces Fighters, misteriosas. weón. ¿Ah? Sí, sí, es un temazo. Cuando tú me dijiste, me hablaste, digamos, de poder estar en tu programa, bueno, primero quiero felicitarte por tu nuevo libro. Muy amable, Espero mañana espero ir al mall de acá para poder tenerlo y poder leerlo. Tengo tus otros libros, por supuesto, gracias. así que felicitaciones por ese nuevo hijo. Sí, bueno, Eh, de hecho, costó harto. Ahí está saliendo en sí, pantalla, Historia Chilena Fantasma, pero yo quería mostrar el álbum, ahí está, se llamaba Invasión Alien, compadre. sí, Este es, así este es, es, así es, este sí, es tiene que un, haber entretenido. este es un artefacto de la cultura popular. Sí, por Invasión supuesto. Alien, Mira qué gran qué bueno que la gente todavía los amigos de álbum. la ufología todavía se acuerdan de ese trabajo, Sí, así güey. que, No, y como te oye, y así pues digo, felicitaciones por tu libro, espero gracias. mañana ir a comprarlo ahí al mall. Así que cuando tú me llamaste también y me comentaste de la posibilidad de estar en tu programa, feliz, como siempre, y estar con todos los auditores de Pueblo Fantasma, así que feliz. Y bueno, y sobre este tema de las luces Eso, por favor. misteriosas, Ajá. bueno, es algo que engloba todo lo que es el fenómeno en sí, Ujú. con diferentes nombres, rayos de luz, esferas luminosas, Así es. y pasando por estos famosos Foo Fighters, O son, sea, que sí, son los registros eh, mira, para serte franco, quizás yo, los más famosos. claro, yo hago Pues como son los, una división, porque para mí una cosa son sí, los Foo Fighters, que efectivamente sí, podríamos denominar lo que están sobre la cota, pongamos una cota de unos 80, 100 metros de altura. Para mí sí, cualquier cosa que esté bajo los 100 metros, podríamos denominarlo algún tipo de luz élfica, no lo sé, ya sí, esferas de luz. Y sobre los 100 metros yo ya hablaría de Foo Fighters. exacto, Eso, exacto, sí. Sí, justamente te iba a plantear esa diferenciación. Yo te hablo cuando te hablo de luces misteriosas, ahí lo englobo todo, pero sí, como tú dices, por supuesto que uno lo puede diferenciar entre estas luces que están algunas más bajas, digamos, y las otras ya más arriba, digamos, en el espacio. Y te hablaba de los Foo Fighters, que quizás son los más conocidos, digamos, por la gente, claro, porque, claro, se hacen famosos durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso eso de cómo se hacen famosos estas luces en plena Segunda Guerra Mundial, cuando estos pilotos comienzan a ver estas luces, incluso estas luces tienen una apariencia metálica, eran bolas luminosas que los acompañaban durante los vuelos, que incluso sí, pues, se cruzaban en las cabinas. Entonces, ya, eso lo hace muy interesante, pero además la forma en que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ambos, tanto aliados como los alemanes, los nazis, ujú, se echan la culpa, digamos, o sea, cada uno de ellos dice, no, si esto debe ser un artilugio del desarrollado enemigo, claro, por los aliados, y los otros dicen que son los nazis. Bueno, sí, al final se dan cuenta que ninguno de los dos eran los creadores de estos fenómenos lumínicos, y lo hacen cuando termina justamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay una serie de teorías para explicar el fenómeno de rayos globulares, se habla de fuego de San Telmo y esta hipótesis extraterrestre. Entonces, ese es uno quizás de las luces misteriosas que, como tú dices, están en un lugar, digamos, del espacio y es protagonizada en su mayoría por pilotos y gente vinculada al espacio, astronautas también. Bueno, ese tipo de fenómenos, como digo, son quizás los más famosos, los que perfecto. de los que más se habla. Ujú, Pero después están los otros que tú mencionas, y que tienen que ver con otros fenómenos que aparecen, tienen quizás uno de los lugares que más se habla y que más se ha analizado, tiene que ver con lo que ocurre en Noruega. No sé si tú, sí, la famosa, ajá, las famosas luces de sí, Gesdalen. exacto, la famosa luz de Gestalen,
en Noruega, y que por ahí los primeros registros de esas apariciones son de 1930. Pero sin embargo, durante la década de los 80, específicamente a partir del año 81, por ahí, comienzan a tener los primeros registros. Los primeros registros. ¿Y qué son? Son luces que tienen un comportamiento increíble, que son vistas por los habitantes de ese barrio, de ese valle, perdón, que hoy día, en esa época deben haber sido unos 120 habitantes, hoy día serán 500. Ahí estoy tirando la primera foto que me enviaste, amigo mío, que corresponde de Sí, hecho al sí, proyecto estas de Stalin. son fotos para que la gente un poco tenga la idea de que son manifestaciones lumínicas que no son perfectas, son bastante irregulares, ¿Ya? y son estas luces que aparecían durante varios días. Tenían en la mayoría de estas luces aparecían durante el invierno, pero en diferentes, en el día, por ejemplo, podían aparecer 3, 4 veces al día. Ya. Eh, incluso estas luces, los habitantes, llegaba a tal la cantidad de avistamientos que habían de estas luces, que ellos las describían de acuerdo a los elementos que ellos tenían en su vida cotidiana. O sea, ellos hablaban, por ejemplo, de un árbol de Navidad invertido, por ejemplo, o Ya. la describían como un balón de fútbol, o incluso como una cartera. O sea, esas eran las descripciones Mira. que ellos le hacían. O sea, ellos estaban tan familiarizados con estos avistamientos, con estas luces, que ya como que lo tomaban desde el punto de vista local como algo cotidiano. Oye, ¿y las luces Por de estas luces, Gestalen, dime, Cristian, perdona que te interrumpa, las luces de Gestalen sí, se producen con más frecuencia en alguna época del año? Y cuando sí, se producen, ¿con qué frecuencia se producen? ¿Como 3 luces por sí, noche, 5 luces por noche? ¿Cuál es la frecuencia ahí? sí. Mira, durante los meses de invierno es Ujú. cuando más se tiene registro. Y no había como una hora en específico, porque como te digo, se aparecían en la mañana, en la tarde y en la noche. Así la describían en esos años, digamos, en la década de los 80 principalmente. Durante los 80 hubo varias Perfecto. oleadas de presencia de estas luces, eh, y que fueron registradas, digamos, por los mismos habitantes de esa localidad. Mira, estaba buscando el dato exacto, pero voy a buscarlo ahí preciso, pero por ejemplo el año 81, el 85, el 84, todos esos fueron mini oleadas de avistamiento de estas luces. Bueno, esto llegó a tal expectación de la gente de esa localidad, que se tuvo que pedir que se investigara. Ujú, Es así como se hace presente un equipo de investigadores, ujú. gente científico específicamente, Perfecto. que establecen, el año 83, establecen un punto de investigación. Utilizan cámaras, videocámaras, sismógrafos, Ujú. eh, radares, el láser, analizadores de espectro, todo eso lo montaron en este verdadero laboratorio al aire libre, para poder buscar una explicación al fenómeno. Estas luces, algo que me olvidé de contar, pero estas luces no solamente se aparecían, no sé, sobre una cordillera, sobre una montaña, Ujú. sino que se aparecía de pronto, aparecía sobre un tejado, incluso de pronto estaban abajo del suelo, o también sobrevolando las montañas, pero sus apariciones eran bien extrañas. ¿Había Incluso, como te inteligencia digo, a ahí? diario, ¿Había 3 o 4 veces inteligencia? al día. Eso te iba a preguntar. ¿Había Tenían colores, inteligencia en esos colores, movimientos? colores blanco y blanco amarillento. Pero en algunas ocasiones también se veían con colores rojo, verde, azul, amarillo. Así que son a ver, ¿qué pasa cuando uno analiza este tipo de fenómenos?
uno cuando se dedica a la investigación del fenómeno ovni, uno siempre quisiera que el fenómeno que uno ve sea repetible. Entonces, claro, uno dice, oye, ya, hoy día es jueves, son las 12, bueno, el día es viernes ya, son las 12:15 de la noche y voy a ver un ovni. Ok, mañana vengo a la misma hora y voy a ver el mismo ovni porque estoy en el mismo lugar. Claro. El fenómeno ovni no es así, no se repite así. Y en el caso de Stalin, eso sí pasaba. O sea, era posible que uno fuera un día a ver este fenómeno, lo viera, y al día siguiente volviera al lugar y también lo viera. Entonces, eso es lo que hace distinto, digamos, al fenómeno que ocurre ahí en Stalin. Su regularidad. Sin embargo, exacto, era un fenómeno que se producía regularmente. Sin embargo, pese a eso, pese a todo el aparataje tecnológico que se usó para tratar de buscar una explicación al fenómeno, finalmente no se pudo llegar a una explicación científica. O sea, y además, otra cosa muy interesante es que los científicos reconocieron que estas luces tenían una interacción, como una especie de juego entre las luces y ellos. Eso yo diría que es como lo más relevante. Más allá de que no pudieron explicar el origen, sí descubrieron y certifican ello de que el fenómeno tiene una pequeña interacción. O sea, aparentemente es un fenómeno que tiene una inteligencia. Eso es lo que ocurre, como te digo, en Stalin, que es bien interesante. Tú me dices nomás y ponemos la otra. Y que bueno, los científicos quizás quisieran tomar el fenómeno ovni y llevarlo a un laboratorio, reproducirlo y todo eso. Es cuestión que es imposible, por lo cual lo que se hace es poder aprender del fenómeno a través del relato de los protagonistas. Eso es más o menos lo que ocurre ahí en Stalin, que es interesantísimo. Ya, o sea, por lo menos el logro de Stalin fue que las luces eran inteligentes, o aparentemente inteligentes, y que respondían a los estímulos de los investigadores y que tenían una regularidad. Esos fueron los hallazgos, en el fondo. Exacto. Exacto. Eso es como lo más interesante, bueno, además de todo el registro, digamos, que quedó, porque tú sabes que durante todo este tiempo ellos grabaron, fotografiaron, o sea, hay cientos de fotografías de luces como las que yo te envié, hay grabaciones, o sea, aparte de todo ese material, lo que se rescata, bueno, y además de la experiencia que se busca repetir en otros lugares también donde hay gran afluencia, gran presencia de objetos voladores no identificados. Quizás de estas luces misteriosas, quizás no tan espectaculares como Stalin, pero sí hay otros lugares del mundo donde ocurre este tipo de sí, pues, yo te describía, por ejemplo, si quieres, pasamos a la otra foto, pasemos a la próxima foto que me enviaste. Sí. Dime. Bueno, hay una serie de, como te decía, no me digáis que estas son las famosas que hacen interesantísimas estas luces. No me digáis que estas son las famosas luces de Marfa, weón. Sí. Una cosa tiene que ver con estos movimientos. Hay uno de los registros que se tiene de Stalin. Se logró establecer que una de estas luces se movió a como 8.500 metros por segundo. O sea, y eso registrado con un radar. Estas luces, por ejemplo, podían permanecer quietas durante más de una hora. Ya, imagínate, tener la posibilidad de estar observando una de estas luces durante más de una hora, poder registrarla, poder grabarla, poder analizarla. O de pronto hay varios videos en los cuales se ven estas luces dando vuelta lentamente por el lugar, o aumentar su velocidad de manera repentina. O sea, ese era el comportamiento que tenían estas luces, y de ahí que los científicos decidieran, digamos, hacer este trabajo de investigación a partir del año 83. Después, bueno, ha habido diferentes etapas, digamos, dentro de eso, porque
desde el 83 que trabajó hasta el 85, después se volvió en la década de los 90, hace poco también se siguió trabajando de otra forma, digamos, en el lugar. O sea, nunca la ciencia ha dejado de estar interesada, ha dejado de estar presente, digamos, en Gerstalin. Así que estas luces son eh, muy misteriosas y, como te digo, a mí me llamó la atención cuando uno revisa toda la información que hay de Gerstalin, el testimonio de algunos científicos que reconocen justamente esto que te mencionaba, esto de que estas luces, que se produce este juego entre el observador y estas luces. Mira, yo te voy a Que ellos contar, lo mencionen así es súper relevante. Cristian, yo te voy a contar lo poquito que sé de Marfa, ya que estamos viendo las luces de Marfa. Bueno, Marfa es un pequeño pueblito que queda muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Y contrariamente, porque yo sé que la imagen es súper sugerente, la gente podría decir, no, estos son luces de auto o gente con linterna. Bueno, a ver, para que la gente entienda, en Marfa hay puestos de observación donde efectivamente Sí, a 300, yo diría medio kilómetro, más o menos, sí, se ven estas luces danzar durante casi todo el año. Estamos hablando de una zona totalmente desértica. Y fíjate que bueno, aparecen con una frecuencia de unas 4 a 5 por hora, etcétera, diversas sí, velocidades, sí, muy a ras de suelo, muy a ras de suelo. El otro elemento interesante que tiene es que se dividen, incluso algunas se dividen en ujú, tres, después vuelven a juntarse, etcétera. sí, Y bueno, queda descartado el tema de los vehículos, queda descartado el tema de los tipos con linterna, porque las primeras sí, observaciones de las luces de Marfa datan más o menos de 1883. ¿Ah? sí. Entonces, Sí, en el es fondo, el vaquero el famoso vaquero, el Robert West, algo así creo que se llama, Robert no me Webb, acuerdo algo bien, pero así. sí, sí, es un vaquero el que tiene las primeras Claro, observaciones de estas luces. Y bueno, después hay varias otros observadores importantes incluso algunos por ahí leía de una geógrafa, que no me acuerdo el nombre, uh-huh, pero que ella se fue a vivir justamente a este lugar para poder pesquisar justamente lo que son estas luces. Y leía por ahí que ella incluso había tenido uno de estos avistamientos, uno de los tantos avistamientos, porque es como en Gestalen, pero aquí es como se iban muchas personas se iban en auto incluso y se estacionaban en un lugar a esperar. O sea, sí, ellos esperaban que estas luces aparecieran, porque ellos sabían que iban a aparecer. O sea, la frecuencia es tal que ellos saben que si se van al lugar, que se esperan, en algún momento van a tener la posibilidad de ver estas luces. Yo recuerdo que no sé si ella u otra persona dice que estas luces estaban en uno de los autos y ellos estuvieron esperando unos minutos, dice, y de pronto estas luces aparecen y ella lo describe súper bien, no me acuerdo si era ella u otra persona que dice que como que bailaban alrededor de ellos. O sea, claro, era como, y también mencionan el tema de que son luces como juguetonas, sí, y que ahí uno hace la referencia con lo de Gestalt, porque también hay un comportamiento como de estar interactuando con el observador. Eso es un caso también interesantísimo, ese que tú dices ahí eso es cerca de Texas, si no me equivoco. sí, efectivamente en el estado de Texas, más cerquita de Nuevo México, y efectivamente ahí, como te digo, incluso se han instalado hoteles, la gente va Exacto, a instalarse con sus exacto. largavistas para ver el espectáculo de las luces de Marfa. Mira, yo la teoría Sí, más loca que he escuchado de las luces de Marfa es que sería algún tipo de criatura bioluminiscente que de algún modo lo que hace es atraer a los mosquitos para que lleguen los murciélagos y devorar a los murciélagos, weón. Esa sería la teoría más loca. Y que por eso de repente se no, juntan de a no sé por tres. qué se me vino a la cabeza un capítulo de Los Simpsons. Bueno, de hecho, hay una referencia en Los Simpson a las luces de Sí, Marfa. sí, sí, ¿Ah? es muy, Sí, hay una referencia a Los muy bonito Simpson. este capítulo. Sí, Sí, bueno, en este lugar también
como dices tú, hay toda una industria, digamos, turística alrededor, pero cuando uno lee las descripciones que hacen las personas que ven estas luces, es pero interesantísimo. O sea, esto de estos movimientos que hacen, cómo parecen que flotan. Dice, Sí, muchas descripciones hacen como estas luces que están como flotando, y también describen algunos de los colores de las luces, algunas más rojas, eso, blancas, amarillas, amarillentas, anaranjadas, azules, y sí, en eso se parecen bastante, digamos, también al a lo de fenómeno, Gestalen, a lo así del que ahí fenómeno hay gestal. dos cosas muy similares. Déjame Eh, repetirle, por favor, a Marcia pero como tú Chávez, dices, hay una serie de explicaciones. Hay lo de los espejismos, sí, lo del lo que mandan a tipos con bueno, el efecto linterna, Fata Morgana, etcétera, digamos. claro, Eh, pero, y lo otro que tú descartas también, esto de las luces, de algunos autos, que se claro, hablaba, digamos, también de eso, que se distorsionaba, algunas ilusiones, digamos, ópticas, pero, imagínate, algo que tú mencionaste la fecha, yo no me acuerdo exactamente, pero era algo que era muy antiguo, sí, pues estamos hablando de 1883. 1880 y algo. Entonces, fenómenos que se mantengan en el tiempo durante, y que puedan ser registrados, que puedan ser vistos, son pocos a nivel mundial, Ujú. eh, pero se mantienen, pues se mantienen Sí, en que salen, todavía siguen apareciendo luces. Entonces, o sea, mira, son dos fenómenos que son súper interesantes y ujú, que no necesariamente son, como dices tú, luces que están solamente en el aire, digamos, en el espacio, sino que son luces que muchas de ellas se ven a ras de piso, jugando con los observadores, con un comportamiento medio inteligente. ujú. Así que otro de los casos interesantísimos que ocurren a nivel mundial. Así Déjame que hacerle una invitación, de es, hecho, es a los chicos. Eh, bueno, esto es apenas una invitación para que ustedes investiguen más por su cuenta. De hecho, si ustedes sí, ponen Marfa Likes o Gestalen Likes, va a salir un montón de videos, obviamente, de las luces, porque efectivamente, como bien dice Cristian, el fenómeno se sigue produciendo tanto en Marfa, tanto en Gestalen. Y efectivamente, como te digo, en ambos casos tienen un comportamiento inteligente, tienen velocidades a veces increíbles, pero no se sabe a ciencia cierta qué pasó, qué son, exacto, de qué están hechas, exacto. finalmente, qué son, qué pretenden, cuál es el objetivo, cuál es la energía que las alimenta, eso lo desconocemos. Mira, aquí Panchito Exacto. Gaming dice, yo te conté una vez que mi padre fue a trabajar a Curacautín y fueron a comprar y dejaron a un amigo en casa cuando el caballero vio una luz así. ¿Ah? Así que también en Curacautín hay registros también de estas luces inteligentes. Vamos con la próxima foto, Mónica, por favor. Ya, ahí vemos una luz que se está dividiendo. Cuéntame tú un poquito el contexto de esta tercera foto, de dónde es, Sí, es que, etcétera, por qué la sí, escogiste. la idea también de poner que te mandé esa foto, porque te quería dar cuenta, digamos, de que estos fenómenos también tienen esa capacidad de dividirse. Muchas veces en los fenómenos que se dieron en Gestalen, estas luces se dividían y de pronto se separaban y se juntaban. O sea, eso, por ejemplo, ya es casi imposible de que se pueda desarrollar con alguna de las hipótesis que se han planteado, por ejemplo, en el caso de gestales, por ejemplo, rayos globulares u otro tipo de explicaciones más científicas. Ujú. Ese tipo de cosas muestran justamente ese comportamiento que te decía yo, ese comportamiento más inteligente del fenómeno. Estas luces que se separan y se juntan, Sí, se dividían mucho, en muchos casos se dividían, no solamente en dos, sino que en tres. sí. O sea, por eso te puse esa imagen como para poder establecer, digamos, esta interacción, este comportamiento que tenían estos fenómenos ahí en Gestalt. Oye, a propósito de eso que te mencionaste tú recién, yo también
me acordaba, digamos, de que dentro de los fenómenos que uno le llegan cuando uno investiga estos temas, muchas personas que tienen estos encuentros en las carreteras, eh, algunos de estas luces que de pronto se ven en las carreteras, incluso algunas posándose en los árboles o deambulando por los campos, o algunas que incluso se interponen en el camino de los autos. Hay muchos de esos casos a nivel de Chile, sobre todo en la zona norte de Chile, en los lugares más apartados, pero también en el sur de Chile hay muchas personas que aseguran encontrarse con estas luces misteriosas que no necesariamente no están en el espacio, sino que muchas de ellas están posadas casi sobre la carretera o en las copas de los árboles, por ejemplo. Eh, ¿Te yo me recuerdas de acuerdo de un algún caso, caso, sí. te recuerdas de algún caso en específico que en tu calidad de ufólogo te haya llegado, así que te haya impresionado, que más o menos O sea, coincida con el tema? casos emblemáticos, por ejemplo, si tú te acuerdas del caso de los artistas en el norte, los artistas, estaba Marcelo, la Gloria de Navide, ellos, bueno, tuvieron una experiencia en la cual un objeto los persigue, ellos venían saliendo de la, de la oficina salitrera María Elena, ¿Ya? estamos hablando de la década del 78, si no me equivoco, y ellos son perseguidos durante un buen trayecto por estas luces, y la luz en algún momento aparece, digamos, frente a ellos, y ellos dicen que la ven casi a la altura de la carretera. Ese, por ejemplo, es un caso emblemático. Ahora, muchos otros experiencias nos han contado personas que han tenido encuentros con estas luces. Sin ir más lejos, también investigué un caso en Los Ángeles. No sé si te acuerdas tú de un caso que en la prensa se conoció como el caso de las casas voladoras, Oye, sí, que fue, cuando que fue casi una luz invirtió una que, mira, casa, es una familia ¿ya? que ellos están en la noche, es una noche bastante lluviosa, y de pronto por la ventana ven una luz que comienza como a acercarse y alejarse. ¿Ya? Esto lo están viendo por la ventana. Y durante un buen tiempo la señora de la casa comienza a ver esta luz que se acerca y se aleja. De pronto esta luz como que se abalanza sobre la casa se vuelca, y Así es, pues. cuando ellos se recomponen, digamos, de este shock que les provoca que la casa se vuelque completamente, se dan cuenta de que primero tienen unas huellas, digamos, unas quemaduras en la planta de sus pies, y además hay objetos metálicos que se pierden. O sea, Mm, estamos hablando de un fenómeno que tiene una interacción y que incluso se pierden objetos metálicos, cosas que nunca aparecieron, hubo objetos que era imposible que pasaran de una pieza a otra y pasaban de un lado a otro. O sea, es un fenómeno que yo tuve la oportunidad de investigar, estar en Los Ángeles, y que tiene que ver con esta interacción. Esta luz no estaba tan alta, sino que una luz que estaba casi, diríamos que estaría, ella me escribía que estaba como de 30, digamos, metros de distancia de ellos, pero estaba a no más de 5 metros, 6 metros de altura, y se claro. acercaba y se alejaba, digamos. Eso ocurre en Los Ángeles. Esa es una de las tantas luces que son curiosas, o sea, son casos curiosos, y que tienen como protagonistas estas luces misteriosas que estamos hablando hoy. Qué interesante. Oye, ya para ir terminando, mi querido Cristian, según tu experiencia, eh, a ver, y basado también en la casuística, a ver, el incidente de Los Ángeles parece ser excepcional en cuanto a su violencia, porque básicamente una familia perdió su casa, perdió su casa. Ujú. Sí. Eh, ¿Estas luces en general son pacíficas, son más agresivas, o simplemente las hay de todo tipo? ¿Son amorales, como lo describen? ¿Son amorales, Mira, como yo los creo que, duendes, etcétera? No sé. mira, sí, yo creo que de acuerdo a la experiencia, digamos, en cuanto a investigación que ya durante estos años, creo que en la mayoría de los casos la interacción no tiene una consecuencia como la de Los Ángeles.
¿Ya? Creo que el caso de Los Ángeles es una excepción. Ujú. Te lo mencioné porque justamente digamos, esta interacción, digamos, en el primer momento con el testigo, como que aparece y desaparece, o sea, como que se acerca y se aleja. Pero en general, estos fenómenos como que no tienen un- algo que uno pueda decir, oye, estos objetos quieren hacer daño. La mayoría de los objetos que se observan en las luces que las personas observan tienen una interacción con ellos, pero no siempre es como un juego. Yo diría que es como un juego. Es muy parecido a lo que mencionan los científicos en que salen, que es lo que menciona la mayoría de las personas que se han enfrentado a estas apariciones. Yo sé que mucha gente va a decir, oye, pero también está el tema de la abducción y hay gente que igual dice que lo ha Sí, pasado mal. Bueno, también están esas experiencias pero que no son muy siempre, respetables, que hay muchas personas que claro, dicen tener encuentros cercanos pero y haber tenido experiencias que son traumáticas. Pero yo me refiero a las apariciones de luces, la interacción con estas luces eh, y, y, bueno, en ese caso hay un porcentaje muy bajo en el cual ocurren cosas como lo que te contaba de Los Ángeles, cual hay como un daño, digamos, entre comillas, un daño hacia los testigos. Pero en su mayoría son observaciones sin que exista una interacción negativa con el fenómeno. oye, aquí Pablo Díaz me encarga que te pregunte qué pasa con el tema de luces sobre las vetas, las minas, y el tema del famoso robo de energía en las hidroeléctricas. Mm, sí, sí, bueno, en el caso del robo de energía en las hidroeléctricas es algo que se viene investigando hace bastante tiempo. A John, por ejemplo, el caso de Rodrigo González en su momento ha Ujú, hecho varias investigaciones con respecto a eso. Hay un trabajo que hizo un investigador que ya falleció, que es Jorge Anfrunz, ujú. y que daba cuenta justamente de el UFOCAT se llama, que era el catálogo de avistamiento de ovnis. ¿Y qué es lo que hizo? Él puso sobre un mapa, en base al registro de la prensa, donde se han producido fenómenos ovnis, Ujú. puso esto sobre un mapa y determinó los puntos donde se producían estos avistamientos. Y en su gran mayoría, un porcentaje muy alto de esos avistamientos se relacionaban con lugares donde había grandes concentraciones energéticas y grandes concentraciones fluviales. O sea, lugares donde hay mucha agua, Ujú. en este caso me refiero a lagos, por ejemplo, bueno, y el mar, por supuesto, y también en lugares donde hay concentraciones energéticas, sobre tendido eléctrico, sobre centrales donde hay producción de energía, digamos. Así que eso se ha hecho y se estableció, digamos, con este catálogo de avistamiento de ovnis, que existe un interés de estas luces, Ujú. de estos fenómenos por lugares donde hay concentraciones de agua y también, como te digo, eh, energía. Qué increíble. Oye, Cristian, querido, te quiero agradecer la entrevista, haberme hecho el aguante hasta esta hora, primero que todo. Y lo otro, bueno, decirle a la gente que si bien estás dedicado al periodismo en La Serena, mándale saludo a Carlitos López, weón, si lo veis por ahí. Porque Carlitos López también está radicado en La Serena, pues, weón. Carlitos López es es un serenense, sí, le mando saludos, por supuesto, nos vemos muy seguido con Carlitos Sí, pues López, mándale hablamos saludos. casi todos los días porque como compartimos esto del periodismo, así que Sí, estamos pues. ahí compartiéndonos mucha información, así que Sí, pues. es un agrado para la gente de acá de La Serena que Carlos López haya decidido venirse a vivir acá porque es un súper aporte, digamos, al Sí, mira, periodismo se le local, echa de menos a así Carlitos que López en la capital, pero sí, acuérdate que sí, estuvo pero conmigo, acá está feliz, sí, compartimos, somos los dos apoderados del mismo colegio, así que nos encontramos casi muy seguido, así que ya, no, le mando súper. un abrazo, un saludo, que es un grande del periodismo. Ya, pues, oye, y pero a lo que le quería decir yo a la gente que tú no estás totalmente alejado del fenómeno paranormal, tienes tu No, programa, nada.
para nada. Cuenta, así Yo que da por favor tus tengo, redes, da por favor tus redes, tengo programas, programa. tengo un canal de YouTube Ujú, que es La Voz del Norte Chile, La Voz ujú, del Norte Chile, y ahí hago varios programas dedicados a la ufología, así que a la ufología y a los misterios, porque también de repente hablo de fantasmas y esas cosas que a ti te gustan. ujú. De hecho, estoy preparando un libro, te lo comentaba Así es, pues. hace unos días. Estoy preparando un libro también, así que espero que tenga la posibilidad de que tú lo puedas leer y me des tu opinión. Ningún problema. Así que ojalá la gente también que quiera tener información relacionada con los ovnis, con los misterios, también nos pueda seguir ahí en YouTube. Ujú. Y también tengo el sitio que es lavozdelnorte.cl, La voz del lavozdelnorte.cl, así que norte.cl. todo invitado. Perfecto. Ya lo saben, pues chicos, entonces Cristian Rifo, ufólogo de cuño de la década de los 90, de la generación del 90, somos muy generacionales ambos, trabajamos en los mismos medios, en revistas Revelación, etcétera, partimos ahí en la misma cantera, así que bueno, saludarte Cristian, y obviamente que la gente se va a ir a suscribir a La Voz del Norte, La Voz del Norte. Y bueno, también, pues, compadre, cuando necesites de mi comparecencia, estoy en deuda contigo, así que cuando tú quieras te visito en tu canal, no hay problema, podemos hablar del nuevo libro ahí. Exacto, eso Eso. mismo te iba a comprometer, porque quería Ya, pues, comprometerte en vivo y en directo para que podamos hacer una entrevista ahí en el canal de YouTube de La Voz del Norte Chile, para que hable de tu libro y para que todos los amigos de acá de la región de Coquimbo también vayan a comprar tu libro y sepan de todas esas historias entretenidas e interesantes que tú investigas. Así que no, un agrado haber estado contigo ahí y un saludo a todos los amigos de Pueblo Fantasma. Siempre un placer estar con ellos compartiendo y contigo, por supuesto. Así que un abrazo, eso. ya, Y pues, Cristian, espero que nos encontremos te por pasaste. ahí en algún lugar. Mira, así que de hecho aquí Que, no, está. que ojalá que no sea ¿cómo se llama el local? En el yugo. No, ese queda en Chimbarongo, así que va a ser difícil que nos encontremos en el yugo. Además que por el bistec de pollo, weón, cáchate, weón, por el Sí. corte de pollo, weón, por la pechuga de huesaco con arroz, te cobran 53 lucas, weón. Así que no, No, ni no. cagando en el yugo de Bueno, Chimbarongo, weón, ni cagando en el bueno, pero yugo. a lo mejor acá en La Serena pues podemos Sí, pues, juntarnos. Ahí eso. lo juntamos con Carlos López también. Eso, no, oye, ¿no estaría mal hacer una juntita, un viaje? ¿Ah? Sí, ¿Hacemos alguna sí, investigación? acá tenemos hartos temas, así Con que la voz de Carlito y aprovechamos este con la espacio. inconfundible voz de Carlitos López. ¿Ah? Carlitos López, grande Así es. Carlitos López. Ya, pues, Cristian, oye, quedo comprometido contigo entonces, compadre, así que nos ponemos de acuerdo ahí pues, por interno para yo también Vale, acompañarte en La Voz del Norte. Gracias por haber comparecido esta noche, un amigo mío. ¿Ah? abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Abrazo, amigo mío, que estés bien. Gracias. Chao, chao, un abrazo. Chao. Chao.